Entonces, la sesión de hoy la vamos a ocupar para tratar el tema de ecuaciones. Vamos a ver primero generalidades, luego hablar de las funciones, las ecuaciones cuadráticas, las polinomiales fraccionarias y terminaremos viendo algunos cuantos problemas. Entonces empecemos por algunas cosillas preliminares, como por ejemplo, ¿qué es una ecuación? Bueno, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas de una o más variables que llamamos incógnitas. Nosotros sabemos que la idea de resolver una ecuación es buscar todos los valores que hacen que esa igualdad sea cierta. Y ese conjunto de valores lo vamos a anotar por la letra S y le llamaremos conjunto solución. Ven, por ejemplo, esto de acá es una ecuación. ¿De acuerdo? Ven, es una expresión algebraica igualada a otra expresión algebraica. Entonces, estas letras de aquí, las X, es lo que ustedes ya saben que se les llama incógnitas, ¿verdad? Y bueno, solo para repasar, ¿verdad? Por ejemplo, el 3 es una solución de esta ecuación, porque si uno mete el 3 aquí, en el lugar de las X, a los dos lados les va a dar lo mismo. Muy posiblemente ustedes han escuchado hablar de ecuación como con una balanza, ¿verdad? Que lo que yo tengo de un lado es lo mismo que tengo que tener del otro lado, ¿verdad? Que la balanza no se doble para ninguno de los dos lados. Y es una buena metáfora que nos ayuda a entender. Vean que, por ejemplo, si yo meto al 2 a ambos lados, el 2 no es una solución, porque de este lado de la ecuación me da menos 40 y de este lado de la ecuación me da menos 35. Es decir, menos 40 es igual a menos 35. Eso no es verdad, ¿de acuerdo? Entonces diríamos que el 2 no está en esa ecuación. ¿De acuerdo? Eso es como para empezar, ¿verdad? Las ideas básicas, ¿verdad? Nosotros usamos muchas veces estas propiedades de acá y no las profundizamos. Nada más se las voy a mencionar para que sepan que esto es lo que deja que ustedes hagan todo lo que hacen, que ustedes puedan utilizar lo que ya saben. Por ejemplo, esas frases de que pasar de un lado a restar o pasar de un lado a sumar, ¿verdad? Todas esas cosillas, o que si está dividiendo pasa a multiplicar, todas esas cosas se ven permitidas gracias a esto. ¿De acuerdo? Tenemos cosas como que un número siempre es igual al mismo, o que la igualdad es lo que se llama simétrica, que si A es igual a B, B es igual a A. Esto de acá, que si yo tengo que A es igual a B y B es igual a C, entonces la A es igual a la C, ¿verdad? Por transitividad, se llama eso. Si este es igual a este, pero este es igual a este, entonces de este es igual a este, ¿verdad? Vean este, por ejemplo, si A es igual a B, entonces yo puedo sumar algo a ambos lados, siempre y cuando ese algo sea lo mismo. Pensemos nuevamente en la idea de la balanza, ¿verdad? Yo tengo una balanza por acá, digamos, si de este lado tengo A y de este lado tengo B, yo puedo sumar lo mismo a ambos lados, ¿verdad? Si yo sumo C de este lado, tengo que sumar C de este lado para que la balanza no se me caiga para alguno de los otros dos lados, ¿verdad? Y pasa lo mismo con las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Y con las divisiones, yo puedo dividir a ambos lados de la balanza o puedo multiplicar a ambos lados de la balanza, ¿de acuerdo? Todas esas cosas son los que nos permiten lo que sabemos de ecuaciones, ¿verdad? Lo que sabemos de los despejes normales, ¿verdad? Que por ejemplo, si yo les digo menos 2x más 10, esto es igual a 3, por ejemplo. Esa es una ecuación lineal, ¿verdad? Las que muy posiblemente ustedes vieron en algún momento de octavo, ¿verdad? Y bueno, aquí muy posiblemente uno piensa en esa frase de voy a pasar el 10 a restar, ¿verdad? Y en realidad, esa frase se genera gracias a lo que acabamos de ver, ¿verdad? No es como tal que uno pasa el 10 a restar, sino que en esta balanza que yo tengo aquí, de este lado resto 10 y de este lado resto 10, ¿verdad? Entonces, como estos dos se desaparecen, queda la idea esa de que el 10 se fue a restar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Igual cuando uno dice que voy a pasar el menos 2 a dividir, en realidad lo que uno está haciendo es, en ambos lados de la balanza,
está poniendo un -2 abajo, ¿verdad? Y como estos dos se cancelan, nuevamente queda esa idea de que el 2 se fue para allá, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos quedan favorecidos o justificados por eso, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí presente. Ahora sí, empecemos con las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es algo como esto, ¿verdad? Ax a la 2 más bx más c igual a 0. Si ustedes ven, aquí el problema es que, por ejemplo, agarrando a este señor de acá, no se puede despejar la x como tan fácil como en el ejemplo pasado, ¿verdad? Que nosotros podíamos decir letras de un lado y números de otro. Aquí cuesta un poco más porque hay, por decirlo de alguna manera, dos tipos de letra, una que está elevada a la 2 y una que está elevada a la 1, ¿verdad? Entonces, bueno, en general, para las ecuaciones cuadráticas y para las ecuaciones polinomiales, vamos a necesitar nuevos métodos, ¿verdad? Y fue para eso precisamente en gran parte que nosotros estudiamos los conceptos de factorización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, haciéndoles un resumen, si uno tiene una ecuación cuadrática de esta forma, eso sí, donde la A no puede valer 0, porque si la A vale 0, si esta no existe, dense cuenta que nos quedaría una ecuación lineal, ¿verdad? Donde el grado de la variable mayor es 1. Entonces, eso no sería cuadrático. Por eso es que la A no puede ser 0, ¿verdad? Entonces, aquí hay un par de anotaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos visto que el discriminante era esto, ¿verdad? Entonces, a partir del discriminante, uno puede saber las soluciones de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Si el discriminante es positivo, tiene dos soluciones, que son estas dos de acá. Si el discriminante es igual a 0, tiene una solución, que es esta de acá. Y si el discriminante es negativo, no tiene solución. Eso lo pueden utilizar, ¿verdad? Tanto cuando estén resolviendo o como cuando estén haciendo práctica, ¿verdad? En la teoría. A veces uno se enfrasca mucho a buscar soluciones y nunca le va a dar, y es por el hecho de que la ecuación no tenía solución, ¿verdad? Entonces les propongo que tal vez para ir calentando hagamos este par de ejercicios, ¿verdad? Uno por lo general, lo que haría es sacar primero el discriminante, ¿verdad? Para ver si en efecto esa ecuación tiene o no tiene respuesta, ¿verdad? Solución, mejor dicho. Recuerden que esto es en los números reales, ¿verdad? No tiene solución en los números reales. Ahora, uno saca el discriminante para ver si en efecto tiene o para no gastar fuerza, ¿verdad? Pero igual uno se podría mandar, digamos, y probar si con inspección puede, ¿verdad? Hacer inspección a esto y ver si se puede, ¿verdad? Porque recuerden que factorizando, uno también va a poder conocer las soluciones mediante un teoremita que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, saquemos el discriminante para saber cómo se comporta esta función, esta ecuación. Recordemos que el discriminante tiene esta forma, ¿verdad? Donde la A siempre va a ser el numerillo que estaba junto al X a la 2, la B es el número que está junto a la X, y la C es el número constante, ¿verdad? Es el número que no tiene variable. Entonces, si nosotros resolvemos esto, tendríamos 17 al cuadrado menos 4 veces 3 por menos 6, ¿verdad? Resolviendo eso, esto nos quedaría 289, ¿verdad? Y 4 por 3 es 12, y por 6 nos quedaría 72, ¿verdad? Nada más que menos y menos se nos hace más. Y al final eso nos queda 361. Entonces, bueno, en efecto, esa ecuación tendría solución. ¿De acuerdo? Ahora bien, no sé si recuerdan la clase de factorización que nosotros habíamos dicho que si esto tenía raíz cuadrada, el discriminante tenía raíz cuadrada, entonces eso se iba a poder factorizar por inspección, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes notan, la raíz de 361 es 19, ¿verdad? La raíz cuadrada. Entonces, eso se puede hacer por inspección. ¿Por qué les hablo de inspección? Por el siguiente teorema de acá. Dice que para ecuaciones cuadráticas y en general para ecuaciones de grado mayor a 2, la factorización es útil. Porque si yo tengo dos expresiones que se están multiplicando y dan 0,
Eso es porque o la primera vale 0 o la segunda vale 0. Entonces, lo que nos permite factorizar es tratar de generar dos ecuaciones más simples. Esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. Por eso es que la factorización siempre va a ser un buen aliado cuando estemos en ecuaciones cuadráticas o en general polinomiales. Recordemos que este teorema le voy a llamar el teorema del trébol, por si me oyen mencionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos que factorizar puede servirnos, entonces factoricemos esto mediante inspección. Ya sabemos que la ecuación tiene solución porque el discriminante es positivo. Y sabemos que podemos utilizar inspección porque la raíz del discriminante es un número entero o racional, ¿verdad? De acuerdo, si fuese un número irracional como raíz de 2, por ejemplo, eso no es racional, ¿verdad? Entonces ahí no se podría utilizar inspección. Entonces, bueno, esto es igual a 0. Lo que vamos a hacer es factorizarlo. Vean que para factorizar esto podemos hacer lo que aprendimos de inspección. Dos números que multiplicados nos den 3, 3 por 1. Y aquí está el detalle. Ocupamos dos números que multiplicados nos den 6. Ahí, como siempre, los invito a que ustedes igual prueben. Para no gastar mucho tiempo, los vamos a poner de una vez, ¿verdad? Menos 1 y 6. Pero los invito siempre a que lo hagan ustedes y que verifiquen y se convenzan, ¿verdad? Porque vean que en efecto, si yo hago 3 por 6, esto nos queda 18. Y 1 por 1, negativo, nos queda menos 1. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner las X de una vez. Y aquí nos quedaría 18X y 1X. Y cuando hacemos la resta, si a 18 le quito 1, obtenemos 17. ¿De acuerdo? Entonces la factorización de esto sería 3X menos 1 y X más 6. ¿De acuerdo? Igual a 0. Y ven, ahora por el teorema del trébol, la idea es que cada una de estas factores se pueda igualar a 0. X más 6 vale 0 o 3X menos 1 vale 0. Voy a escribir el O, en vez de escribir O así, voy a escribirlo así, ¿verdad? En forma lógica se llama. Por si lo han visto por ahí, más fácil para que no se nos enrede con un 0. Eso significa O. Y de aquí podemos despejar, como ya hemos hecho, ¿verdad? Por tanto, el conjunto solución de esto sería 1 medio y menos 6. Naturalmente, ustedes podrían realizar aquí también la fórmula general, ¿verdad? Para realizar eso. Lo que pasa es que la fórmula general, ahí está la ecuación entera. La fórmula general es un poco fuerte, digamos, entonces de repente sale más fácil utilizar inspección a veces. Y uno acostumbra a dejar la fórmula general solamente cuando no se puede usar inspección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me las dejan por el chat. Sí. Perdón, sí, aquí puse un medio. Es un tercio. Gracias, sí. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, sí. De acuerdo. Y ahora entonces trabajemos con esta de acá. Si ustedes se fijan, esta de acá, nosotros no podemos hacer la inspección. De hecho, si tratamos un ratillo, vamos a rápidamente darnos cuenta de que no, ¿verdad? De que no hay forma de que estos dos coincidan. ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Te escucho? ¿O es un dedazo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ustedes pueden prender el micrófono en este momento, ¿verdad? Si tienen cualquier pregunta, nada más. No, no hay ninguna pregunta. Benjamín, ¿es alguna pregunta o no? Profe, Sí. ¿Por qué separó los dos paréntesis del ejercicio anterior? Separarlos. Esta parte de acá, decís vos. Ajá. Por el teorema del trébol. Le vamos a llamar el teorema del trébol. Si yo tengo dos cosas multiplicándose que dan 0,
Entonces yo puedo justamente separarlo. Decir, el primer factor da 0 o el segundo factor da 0. Es decir, este factor yo lo puedo igualar a 0 a él solito y este factor yo lo puedo igualar a 0 a él solito. Yo puedo igualar cualquiera de los dos factores a 0 por aparte. Porque si yo tengo dos cosas que multiplicando me dan 0, es porque ni modo. O la primera da 0 o la segunda da 0. No hay de otro. Entonces eso fue lo que apliqué aquí. Tengo dos cosas multiplicándose. Este podría ser la A y este podría ser la B. Dos cosas multiplicándose que dan 0. Entonces, este vale 0 o este vale 0. El teorema lo que dice es que si A por B vale 0, usted puede separarlos. ¿De acuerdo? Eso sería. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, volviendo por acá, si ustedes ven aquí, se nos va a ir todo el día y nunca vamos a poder hacer inspección, ¿verdad? Por el hecho de que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque como vimos en la primera clase, si sacamos el discriminante de aquí, no nos va a dar que tiene una raíz racional, ¿verdad? Saquemos el discriminante. Tenemos aquí, sería 2 a la 2 menos 4 por 1 por menos 1. ¿De acuerdo? Que eso nos estaría quedando 8, ¿verdad? Y como ustedes ven, la raíz de 8 no es un número racional, ¿verdad? La raíz de 8, ¿cuánto es? 2 raíz de 2, ¿verdad? Que eso no pertenece a los números racionales, entonces esto no tiene inspección. Pero bueno, ya sabemos que el discriminante es positivo, entonces sí tiene solución. Entonces, resolvamos esto. Utilicemos la fórmula general. La primera solución, veanlo aquí, ¿verdad? Sería menos b, estoy copiando esto de acá, ¿verdad? Menos b, nuestro b aquí sería 2, menos la raíz del discriminante, que es 8, sobre 2 veces 1, ¿verdad? Esa sería la primera solución. Voy a correrlo un poquito para acá. Y la otra solución sería, por acá, disculpen. Ajá. Y la otra solución sería entonces menos b igual, vean, la fórmula menos b, nada más que ahora más raíz del discriminante sobre 2 por 1. ¿De acuerdo? Entonces, simplifiquemos esto. Esto se puede simplificar, ¿verdad? Un poquillo. Tal vez decir que ya vimos que raíz de 8 es 2 raíz de 2, ¿verdad? Entonces, de paso, podemos sacar factor común ahí, como aprendimos la clase pasada, ¿verdad? Y que nos quede, saco a factor común un menos 2, ¿verdad? Y que adentro quedaría un 1 más raíz de 2. Y eso lo cancelo con el 2 de abajo, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 1 más raíz de 2. Esa sería la solución, ¿verdad? Esa sería la primera solución. Y aquí hacemos algo parecido. Menos 2 más 2 raíz de 2 entre 2. Sacamos el 2 a factor común y nos quedaría dentro un menos 1. Ven que si yo saco un 2 aquí, si yo divido menos 2 entre el 2 que saqué, lo que me queda es este menos 1 unito de acá, más el raíz de 2, todo entre 2. Entonces la respuesta nos quedaría así. Este sería el conjunto solución, ¿verdad? Entonces voy a apuntarlo por aquí. Tendríamos. Voy a distribuir el paréntesis para que quede más bonito. Estas serían las dos soluciones que tiene esta ecuación. Vamos a ver. Ahí revisen. Si tienen alguna pregunta, vamos a mirar el chat. El número que se suma. El número que se suma con el discriminante para sacar la raíz. Siempre 72. 72. No entendí esa pregunta. Disculpe. Ajá. Sacar trinomio cuadrado perfecto. No porque aquí hay un menos.
Si hubiese sido un más, sí hubiésemos podido sacar trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Pero aquí hay un menos, entonces, porque sí, es que esto está muy bien esa observación. Hay una fórmula notable muy parecida, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? Pero aquí este menos nos cambia todo, ¿verdad? Porque ves, si hubiese sido más, sí, de acuerdo. Ahora, a propósito de esa pregunta que está muy buena, un trinomio cuadrado perfecto, digamos, iría en este caso, ¿verdad? Es cuando el discriminante vale cero, porque cuando el discriminante vale cero solo hay una solución, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho podemos hablar de esa que hablaba el compañero, x a la 2 más 2x más 1. Cuando ustedes saquen el discriminante de esto, les va a quedar cero. Ahí lo pueden ver. 2 a la 2 menos 4 por 1 nos queda 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que bueno, si ustedes factorizan, esto sería x al cuadrado más 1, perdón, x más 1 al cuadrado, y resolviendo esta ecuación, lo que tendríamos que hacer es saber que para que todo esto valga 0, lo que ocupo que valga 0 es lo de adentro. Es decir, x más 1 vale 0, es decir, x vale menos 1. Solo tiene una solución. O también utilizar esto que les di aquí, ¿verdad? Si el discriminante vale 0, la solución va a ser menos b sobre 2a. Eso también sirve. Fíjense, menos b, que es 2, sobre 2a. Es decir, menos 1. Cualquiera de las dos formas sirve. Pero está muy bien esa observación. Un trinomio cuadrado perfecto, para los que me preguntan por ahí, es cuando, precisamente cuando el discriminante vale 0. Cuando, por decirlo de alguna manera, cuando los dos factores de la factorización son iguales. Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Si vos factorizas esto así con inspección, x y x, te das cuenta que los dos factores quedan igual. A eso le llamamos un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, sí, sí, eso sería. A eso es lo que se refería el compañero, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque este no es uno, ¿verdad? Lo que pasa es que se parece mucho, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, ahí para ir calentando, está bonito. Ahora, pasando a ecuaciones ya polinomiales. ¿Qué son polinomiales? Bueno, una cuadrática, una lineal es un polinomio. Pero digamos que lo nuevo de esto es que ya ahora tenemos ecuaciones de grado 3, de grado 4. Porque bueno, una ecuación lineal, como vimos al inicio, se resuelve utilizando este cuadrito de acá, ¿verdad? Una cuadrática ya hay que meter estas cosas, ¿verdad? Para una cúbica, bueno, por ahí existe una formulilla también y todo, pero ya no sería rentable, ¿verdad? Ya no nos podemos estar aprendiendo una fórmula para cada grado, ¿verdad? Entonces necesitamos algo más, algo más. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde llega a salvar el día el teorema del trébol. Porque nosotros lo que vamos a hacer es factorizar el polinomio y luego trabajarlo por pedacitos. Voy a enseñarles un ejemplo resuelto para que vean la idea y ya después nos mandamos nosotros solitos a pista. Este es de grado 4, ¿verdad? De nuevo, no podemos hacer letras de un lado y números de otro. Lo que vamos a hacer es moverlo todo a un mismo lado y que quede igualado a 0. Y el plan de acción va a ser agarrar y factorizar todo esto. ¿De acuerdo? Con los métodos que aprendimos en la clase 1. ¿De acuerdo? Agarramos, factorizamos todo esto y aquí ya lo tengo factorizado. Entonces, el teorema del trébol, ¿cómo se hace un trébol? Vamos a ver. Eso ahí, bueno, no me quedó muy bonito. Pero bueno, por ese teorema del trébol, lo que vamos a hacer es, vamos a igualar cada uno de los 4 factores que tiene a 0. ¿De acuerdo? Entonces, este señor lo igualamos a 0. Esto es una ecuación. Luego, tenemos otra ecuación y otra ecuación. Y lo que hacemos es, bueno, quitamos los paréntesis y resolvemos cada una de esas ecuaciones a pie. Aquí mandamos el 2 para allá. Aquí mandamos al 3 para allá, ¿verdad? Este 2 que está sumando, lo mandamos a
restar. Ya vimos que ese mandamos a restar tiene toda una connotación, pero ya sabemos qué significa. Aquí el 1 lo mandamos para allá y ya la x vale 0 solita, ¿verdad? Entonces, ven, como dice la frase por ahí, cuando ustedes tienen un polinomio que se ve un poco feo al inicio, de aquí el plan de acción es divide y vencerás, ¿verdad? Como dice la frase. Dividimos esta expresión en 4 expresiones más chiquititas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas la resolvemos por aparte. La idea es factorizar la expresión completamente, por ejemplo, factorizarla completamente y que nos queden solo cosas lineales y cuadráticas, ¿verdad? Uh-huh. También, como dicen por ahí, ¿verdad? Uno puede aplicar división sintética y que quede en una cuadrática también. Y sí, en efecto, aquí están, hicimos factor común también. La factorización, como les digo, este ejemplo era nada más para que vean cuál es el modo de operar. Ya vamos a hacer uno desde el inicio y factorizamos esto todos juntos, ¿verdad? Este es nada más para que vean cómo sería, cuál es la idea de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y bueno, sí. Entonces las respuestas serían estas. Y el conjunto de solución sería este de acá. Ahora sí, entonces trabajemos nosotros haciendo este paso de la factorización, que es como lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, para eso les propongo este ejemplito de acá. Vean que a veces se les puede preguntar de una manera indiscreta, ¿verdad? La pregunta dice, determina el resultado de sumar las soluciones de la ecuación. Ahí la tienen. Bueno, para sumar las ecuaciones, las soluciones, mejor dicho, ocupamos conocer las soluciones, ¿verdad? Entonces, de ahí, lo que hay que hacer es resolver primero la ecuación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empecemos. Vamos a ir trabajando. Un momento, voy a tomar agua. Bueno, vean que esto es de grado 4, grado 3, ¿verdad? Es el numerillo, el exponente más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos frente a una ecuación polinomial. Entonces, para las ecuaciones polinomiales, lo que sabemos es que nos sirve que todo quede igualado a 0 y después usar el trébol, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos eso. Igualemos todo a 0. Vamos a tener x a la 3 menos 2x a la 2. Este 2 que está aquí sumando lo podemos pasar a restar y este 3 lo podemos pasar a sumar, ¿verdad? Ahí lo que hicimos fue equilibrar la balanza, nada más que dándole otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nuestro plan de acción es agarrar, factorizar todo esto, que nos queden un montón de factorcitos y cada factorcito atacarlo por separado, ¿verdad? Ese es el plan de acción. Entonces, bueno, no sé cómo andarán en factorización. Recordemos, ¿verdad? De como es de grado 3 y ahí no podemos hacer factor común y no parece que se pueda agrupar bonito este asunto, ¿verdad? No parece que no se porta bien a la hora de agrupar. Y entonces lo que nos toca hacer es división sintética, ¿verdad? Entonces repasemos lo que aprendimos hace como unas cuantas semanillas. Para la división sintética, ¿se acuerdan? Teníamos que sacar los divisores del 3, que los divisores del 3 serían pues más menos 3 y más menos 1, son los únicos números que dividen al 3, y también agarrar los divisores del término que esté aquí, que esté acompañando al de grado mayor. Los divisores del 1 serían más menos 1, ¿verdad? Y con base en eso, el plan era sacar un conjunto de posibles ceros racionales, ¿verdad? Que si se acuerdan, ese conjuntillo salía dividiendo cada uno de este por el de abajo, ¿verdad? Entonces tendríamos más menos 3 por un lado y más menos 1 por el otro. Porque 3 entre 1 da 3 y 1 entre 1 da 1, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos 4 posibles sospechosos. 3, menos 3, 1 y menos 1. Esos son nuestros 4 sospechosos. Como ustedes recordarán, el plan era ir evaluando cada uno de estos sospechosos
en esta expresión, ¿verdad? Podemos llamar a esa expresión, por ejemplo, P de X. Y decir que P de X es, o mejor Q, para que no se nos confunda con lo de arriba, Q de X es la expresión X a la 3 menos 2X a la 2 menos 2X más 3. Y lo que hay que hacer es ir probando, ¿verdad? Probar al 3, probar al 1, probar al menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuestiones de tiempo, vamos a irnos de una vez al grano. Y aquí el ganador se lo lleva el 1. Si nosotros probamos el 1, vamos a obtener que es el de ahí, es el único que hace que nos dé 0. Recuerden que la idea de probar era nada más cambiar todos los valores por el 1. Entonces hacemos 1 a la 3, menos 2 por 1 a la 2, menos 2 por 1, más 3. Resolviendo eso de ahí, vean que nos queda 1 menos 1, 1 menos 2 más 3, que eso sería, pues, 0, ¿verdad? Entonces ponemos por aquí un 0. Y bueno, ya lo único que nos faltaría sería evaluar, de hacer la tabla, ¿verdad? De división sintética. ¿Ok? Entonces, procedamos por ese lado. Tendríamos por aquí agarramos y ponemos a este 1 aquí. Y tendríamos que poner a los coeficientes principales, que son estos de aquí. Entonces tenemos 1, menos 2 y 3. ¿Y se acuerdan el proceso? Bajo este de aquí y lo multiplico por este de aquí y lo que me dé lo pongo aquí y lo opero con este de acá. Ese era el plan de acción, ¿verdad? Entonces decíamos 1 por 1 da 1. A menos 2 le quito 1, nos queda menos 1, ¿verdad? Menos 1 por menos 1, menos 1. Ponemos aquí. Y ahora nos quedaría entonces menos 2 menos 1, que es menos 3, y menos 3 por 1, que es menos 3. Y aquí nos tenía que quedar 0. Entonces, muy bien, ya, ya tenemos como esto más factorizado, ¿verdad? Si ustedes ven, ya aquí podríamos pensar tal vez en inspección o algo así. Entonces, esto habría que valorarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que nos quedó? Les recuerdo que esto de acá se le ponía un X a la 2, ¿verdad? Esto de aquí se le ponía un X y esto de aquí se le ponía un menos 3. Perdón, se le ponía un X al 1 y el menos 3. ¿De acuerdo? Y a este señor de acá lo escribíamos en forma de factor, que es X menos 1. Entonces, esto que teníamos al inicio, lo pudimos reescribir de esta forma ahora. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es igual a 0. Lo que hacemos es que ahora vamos a trabajar esto igual a 0. ¿De acuerdo? Y por el teorema del trébol, lo que vamos a hacer a continuación es, voy a traérmelo esto para acá arriba. Por el teorema del trébol, cada una de esas dos ecuaciones o de esos dos factores los podemos igualar a 0. X a la 2 menos X menos 3 es igual a 0. Y X menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Ven que entonces aquí ya esta está cocinada, digamos. Y esta habría que usar lo que sabemos de ecuaciones cuadráticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver el chat que dice por ahí. Sí.
Entonces, bueno, y igual con el 1, nada más que los divisores del 1 son solamente 1 y menos 1, los divisores del 3 serían más menos 3 y más menos 1, porque 1 siempre divide a todos, ¿verdad? Ok, entonces esta ya quedó lista, podemos decir que la x vale 1, y ahora vamos a trabajar con esta. Vean que si hacemos el, perdón, si sacamos el discriminante ahí, vamos a tener menos 1 a la 2, ¿verdad? Esto tiene un unito aquí, negativo, menos 4 por 1 por menos 3. Y operando todas estas cosas, nos queda que esto vale 12 y este 1, entonces 13. El discriminante vale 13. Y vean que la raíz de 13 no es un número racional, ¿verdad? Eso significa que no podemos utilizar inspección. Si no podemos utilizar inspección, la vieja confiable podría ser la fórmula general, ¿verdad? Recordemos que entonces la fórmula general tiene la estructura de, por aquí la voy a escribir, menos b más raíz del discriminante sobre 2a. Primero negativo y después positivo. O primero positivo y después negativo. El orden no importa. Entonces aquí sería menos la b. La b era menos 1. Más la raíz del discriminante. O sea, raíz de 13. Todo eso sobre 2 por 1. Simplificando nos quedaría 1 más raíz de 13 sobre 2. Esa sería la segunda solución. La que se va a unir al 1 como las soluciones. Y la otra solución sería menos b menos raíz de 13, la raíz del discriminante, sobre 2 por 1. Esto sería 1 menos raíz de 13 sobre 2. Entonces, ya tenemos las tres soluciones, ¿verdad? Ya tenemos las tres soluciones, ¿verdad? De la ecuación, que serían esta de acá y esta de acá. Escribamos el conjunto de solución. Nos quedaría 1, 1 más raíz de 13 medios y 1 menos raíz de 13 medios. Pero, eso no fue la respuesta, ¿verdad? Eso no fue la pregunta, mejor dicho. Lo que nos dijeron es, sume esas soluciones y va a ver qué se obtiene, ¿verdad? Y entonces realicemos la suma. Esa suma sería sumar 1 más 1 más raíz de 13 medios más 1 menos raíz de 13 medios. Bueno, y aquí esto lo podemos simplificar quizá un poquito, trabajando cada fracción por aparte, ¿verdad? Es decir, 1 medio, es decir, dividiendo, ¿verdad? Este con este y este con este, ¿verdad? Descomponiéndolo en fracciones homogéneas, digamos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tal vez sea más clarito, porque este señor ¡pac!, se va a ir con este señor de acá. Y este señor de acá lo podemos juntar con este y con este, ¿verdad? Entonces, bueno, al final nos quedaría nada más 1 más 1 medio más 1 medio. Que eso nos quedaría 1 más 1, ¿verdad? Porque estos dos señores, 1 medio más 1 medio da 1. Y al final, la respuesta sería 2. La suma de las soluciones sería 2, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí mejor. La respuesta sería 2. Si agarramos las soluciones de esta ecuación y las sumamos, obtenemos como resultado 2. ¿De acuerdo? Bueno, esa pregunta es bastante interesante, ¿verdad? Porque la pregunta era ¿cuánto daban las soluciones de la ecuación? Perdón, ¿cuánto daban la suma de las soluciones de la ecuación? Habría que sumar las soluciones que nos da la ecuación y ver qué numerillo nos daba eso. De acuerdo, vamos a ver el chat por aquí. ¿Por qué estos dos números no entran? Estos dos números no nos interesan. Es porque el teorema lo que dice es que para sacar los posibles factores, los posibles errores racionales, hay una relación entre el término constante y el coeficiente principal, que sería este unito y este 3 de acá. Entre ellos dos se relacionan y nos pueden dar posibles soluciones racionales de la ecuación. Vean lo interesante, muchachos y muchachas. El teorema, por eso es importante saber fórmulas generales y todo eso,
Porque si se acuerdan del teorema que lo vimos en eh, la primer clase, el teorema se llamaba posibles raíces racionales, posibles ceros racionales. Entonces, lo que nos estaba diciendo el teorema es que alguno de estos 4 muchachos iba a ser una posible solución racional, ¿verdad? Más 3, menos 3, menos 1 y 1. Alguno de estos 4 iba a ser una solución racional. Pueden ser los 4, ¿verdad? Al final solo sirvió el 1. Pero el teorema no nos dice nada de las soluciones irracionales, ¿verdad? Esas las tenemos que sacar nosotros a pie, ¿verdad? Mediante la fórmula general. De nuevo, entonces, repito, finalmente, lo de los divisores, utilizamos el término constante y el término principal para sacar los posibles divisores, ¿verdad? Los posibles ceros. Dividimos este entre este, que nos da 3, y este entre este, que nos da 1. Y así es como obtenemos estos posibles 4 numeritos, y lo que hacemos es que los vamos probando en la original para ver cuáles nos dan 0, ¿verdad? A la postre, cuando los vamos probando, de una vez vamos sabiendo soluciones, porque si este muchacho nos da 0 aquí, es porque es solución, ¿verdad? Como quien dice, va directo aquí a las soluciones, ¿verdad? Pero vean que no nos sirve para probar los irracionales, por eso es que eso los hacemos a pie. Bueno, entonces prosigamos. Más adelante por ahí nos van a salir más. Con respecto a las ecuaciones fraccionarias, déjenme revisar todo esto bien. Con respecto a las ecuaciones fraccionarias, nada más hacer la anotación de que una ecuación fraccionaria tiene esta estructura, ¿verdad? Es un polinomio arriba, un polinomio abajo e igualado, y todo está igualado a 0. Esa es como la forma general. Vamos a ver que hay diferentes formas también. La idea es tratar de llegar a simplificarlas y aterrizar a algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es que vamos a introducir algo nuevo a nuestros conceptos, y es el término de restricción. Una restricción es un valor que hace que el denominador se nos haga 0. Y nosotros sabemos que cuando dividimos algo entre 0 hay problemas. Eso en matemática no está definido. Entonces, la moraleja de todo esto es que nosotros tenemos que encontrar las restricciones y tener cuidado, porque las restricciones no pueden ser soluciones de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, antes de iniciar una ecuación racional, tenemos que buscar las posibles restricciones, es decir, los números donde los denominadores se nos hagan 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estar trabajando. También les dejo algunas propiedades aquí que nos pueden servir cuando estemos resolviendo este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo una fracción igualada a 0, eso es porque el denominador es el que vale 0. La parte de abajo, como decirlo de alguna forma, no afecta en nada. Si yo tengo una división, por decirlo de alguna manera, y esa división nos da 0, ya se me olvidó. Bueno, como les estaba diciendo antes de que se fuera la luz, la idea es que si, como les decía, en una división, si yo divido, si estoy dividiendo dos números y eso me da 0, es porque el de arriba daba 0. El de abajo no importa, por decirlo de alguna manera. Otra cosa, si yo tengo dos fracciones con el mismo denominador, puedo simplemente ignorar los denominadores y trabajar solamente con la parte de arriba. Y esta muy posiblemente la conocen. Bueno, y cuando tengo una fracción a cada lado, podemos multiplicar en cruz, ¿verdad? Este por este es igual a este por este. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son 3 cosas que ustedes pueden usar a la hora de resolver ecuaciones fraccionarias. ¿Cuál de las 3 utilizar? Di la que sirva más en el momento. De repente, a veces es mejor usar esto, a veces es mejor usar esto. Todo depende de la ecuación. Entonces, bueno, les propongo esto, por ejemplo. Nos dicen que resolvamos esta ecuación, ¿verdad? Entonces, como les dije, para que no se nos olvide, lo mejor es siempre, apenas ustedes vean
una ecuación fraccionaria. De hecho, una ecuación fraccionaria, digamos que lo que más llama la atención es que abajo tiene variables. Por ejemplo, esto de acá, que muchas de estas ustedes las veían en el colegio, por ejemplo, algo así, 5x menos 3 igual a 7, entre 7. Esto no es una ecuación fraccionaria, digamos, no cabe como tal. Bueno, quizá por la estructura sí, pero digamos que no es gran diferencia. Esto se puede resolver al final como una fracción, como una ecuación lineal, ¿verdad? Porque digamos que las ecuaciones racionales, lo nuevo es que abajo hay variables. Y si abajo hay variables, hay peligro de que se indefina. Y eso es lo que no queremos. Entonces, para que no se nos olvide, siempre apenas empecemos, busquemos las restricciones por aquello que se nos olvide. Entonces, vamos a ver. Las restricciones son los números que hacen que los denominadores se nos hagan cero. Entonces, en este caso, queremos saber cuándo esto vale cero. Si ustedes se dan cuenta, esto vale cero cuando la x vale menos un medio. Entonces, este va, digamos, para la lista de restricciones. Para esa lista negra, que no, eso lo que significa es que no pueden ser soluciones, hay que tenerles cuidado. Y ahora vamos a ver cuándo esto vale cero. Bueno, esta ecuación podemos hacer fórmula general, pero ven que es mucho esfuerzo. Aquí lo más fácil es hacer diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A a la 2 menos b a la 2 era a menos b y a más b, ¿verdad? La raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo y todo esto igualado a cero. Y lo que hacemos es lo que acabamos de aprender, que igualamos cada una de estas dos a cero. Es decir, esta primera ecuación nos va a quedar x es igual a un medio y esta segunda x es igual a menos un medio. Y entonces vamos a hacer las restricciones, ¿de acuerdo? Vamos a sacarlas de ahí. Las restricciones, si quieren lo pueden poner por ahí, para que no se les olvide nuevamente, serían esta de acá y esta de acá, ¿verdad? Esta de aquí es repetida, entonces no cuenta. Digamos que ya está considerada aquí. Entonces lo que hay que saber es que las soluciones, estas dos no pueden ser soluciones, ¿verdad? Ahora sí, entonces resolvamos la ecuación como tal. Tenemos entonces 3, 2x más 1 y x más 3 sobre 4x a la 2 menos 1. Voy a ponerlo de una vez en su forma factorizada. Todo esto igual a 0. Entonces, una primera forma como podríamos realizar esta ecuación, voy a hacer esto quizá un poquito más chiquitito porque si no, corre peligro que no entre todo por acá. Por aquí. Una primera forma de hacer esta ecuación es tratando de que nos quede solamente una ecuación, una fracción al lado izquierdo, que nos quede algo como esto, ¿verdad? Que nos quede una fracción y del otro lado un cero. Pero entonces, para que nos quede una fracción, necesitamos simplificar esto, restar esas fracciones. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron en la sesión anterior? ¿Cómo se restaban fracciones? Entonces, bueno, apliquemos ese conocimiento de una vez, ¿verdad? Les recuerdo que, bueno, la idea de restar, hacer esta simplificación de fracciones, se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Pero empecemos por esta, que es como, digamos, la más compleja. Entonces, si se acuerdan, la idea era sacar un denominador común. Y en el denominador común, ¿quiénes iban a estar aquí? Iba a estar este señor, 2x más 1, e iba a estar 2x menos 1, ¿verdad? Este de aquí ya no lo pongo, ¿verdad? Porque él ya está, ¿verdad? Ya está una vez, entonces no hay que repetirlo. Este sería el denominador común. Entonces, aquí el chiste era que vamos a amplificar las fracciones, como aprendieron la clase pasada, ¿verdad? 2x más 1 y 2x menos 1, y todo esto sigue estando igual a 0. Recuerden que la idea era decir, ¿qué le hace falta a este señor
para hacer el denominador común? Esa era la pregunta generadora, ¿verdad? ¿Qué le hace falta a este señor para hacer este señor? Entonces, el que le hace falta es 2x menos 1. Entonces, vamos a multiplicar arriba y abajo por 2x menos 1. Y listo. Y ahora hacemos la misma pregunta para esto. ¿Qué le hace falta a este de acá para hacer este de acá? Y pues nadie, ¿verdad? Ya el denominador es igual, entonces no le hace nada. Entonces vamos a trabajar solamente con estas operacioncillas, ¿verdad? Entonces voy a hacer este por este y este por este, que eso nos quedaría 6x menos 3, ¿estamos de acuerdo? Y abajo nos quedaría 2x más 1 y 2x menos 1. Aquí nada más con muchísimo cuidado, ¿verdad? Que ahí hay un menos delante de una fracción, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado porque ese menos nos va a cambiar los signos, ¿verdad? Entonces, nos quedaría así. Ven que ya tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces las podemos juntar, nada más que, como les digo, teniendo en cuenta que un menos delante de una fracción le cambia el signo a este señor y a este señor, obteniendo 6x menos 3 menos x, voy a ponerlo en rojo mejor, menos 3. ¿De acuerdo? Le cambió el signo a los dos. Y ahora eso lo simplificamos. Vean que este muchacho con este muchacho nos quedarían 5x y menos 6. Por el menos 3 y el menos 3. Y abajo 2x más 1 y 2x menos 1. No se olviden que todo esto estaba igualado a 0. Disculpen. Y ahora sí, ven que ya podemos entonces aplicar esta propiedad de acá, que si yo tengo una fracción que está igualado a 0, entonces la parte de arriba es lo que vale 0. Si yo tengo una fracción, este es A y este es B, igual a 0, entonces lo que vale 0 es la parte de arriba. ¿De acuerdo? Como quien dice, nos podemos olvidar de la parte de abajo. Y nos quedaría 5x menos 6 es igual a 0. Entonces, despejando esto, la x vale 6 sobre 5. Y esta sería la solución de la ecuación. 6 sobre 5. ¿De acuerdo? Y eso sería. Así es una forma de resolver esta ecuación. ¿De acuerdo? Les propongo que ustedes también hagan el intento de resolverla de otra manera. Que puede ser mover toda esta fracción para el otro lado. Es decir 3x más 3 sobre 2x más 1 es igual a esta fracción de acá. Y empezar a multiplicar esto en cruz. Este con este y este con este. Van a ver que quizá quede un poquitillo más larga. Porque las operaciones quizás sean más, quizás sea un poquitillo más largo, pero igual van a llegar. Tendrían que hacerlo así. Este con este y este con este. ¿Verdad? Multiplicando ahí en cruz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de hecho, si quieren la podemos hacer rápidamente. Quiero enseñarles algo de que nos queda aquí. Voy a hacerlo un poquito rápido, este con este y este con este. Luego hacemos distributividad aquí, ¿cómo no? Este con este sería 2x a la 2 más x más 6x, perdón. Esto sería más 6x más 3. Y lo movemos todo para allá. Nos quedaría 10x a la 2. Moviendo este para allá. Menos 7x menos 6 igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando ustedes hacen inspección aquí, ahí se los voy a dejar de tarea, que lo hagan inspección ahí para no gastar mucho rato aquí, van a ver que les va a dar dos soluciones. X igual a 6/5 y X igual a 1/2. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué de este lado nos dio solo una solución y de este lado nos dio dos? Bueno, sí,
las ecuaciones son similares, ¿verdad? No hicimos nada mal. Pero ahí, con más razón, ustedes tienen que acordarse de que este señor de acá era una restricción, ¿verdad? Entonces, él no cuenta como solución, ¿de acuerdo? Entonces, la solución de aquí también sería 6/5. Cualquiera de las dos formas, ya sea que usen esta forma de acá, la forma 1 o la forma 2, está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Ustedes usan la que más les guste. Nada más tengan cuidado con las restricciones. Vean que lo que hicimos fue hacerlo primero como de esta forma y luego como de esta otra forma, ¿verdad? Cualquiera de las dos sirve, ¿verdad? Esta es para cuando tienen el mismo denominador, como la primera de la práctica del libro, de hecho, me parece que es así. Entonces, vamos a ver, no hay preguntas en el chat. 6/5 es lo que daba. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos otra. Ahí para ir agarrando fuerzas. ¿Qué significaba esta expresión de acá? X algo a la -1. Recuerden que propiedades de potencias, si yo tengo algo elevado a la -1, eso era 1 sobre ese algo, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es en realidad x menos 2, o mejor dicho, si lo quieren ver de alguna otra forma, así. 1 sobre x menos 2 menos 24 sobre x a la 2 menos 4 igual a 1. Eso sería la ecuación que estamos trabajando. Que claro, la podemos simplificar un poquito más multiplicando ese 6 por esa fracción, ¿verdad? Recuerden que se multiplica en línea recta. Y obtenemos esto de acá. Y esta sería la ecuación que estamos haciendo. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque este señor, aunque no lo parezca, tiene una restricción ahí, ¿verdad? Ven, porque esto es en realidad esto. Entonces ahí hay una restricción camuflada. Saquemos las restricciones. Pues para sacar las restricciones ocupamos saber cuándo x menos 2 vale 0 y cuándo x a la 2 menos 4 vale 0. Bueno, este es cuando x vale 2 y a este lo podemos factorizar, ¿verdad? Entonces tenemos x igual a 2 y x igual a menos 2. Por tanto, a estos los vamos a no invitar. Estos serían las restricciones. Sabemos que estos dos no cuentan, ¿verdad? Como solución. Entonces, bueno, aquí, de nuevo, en nueva cuenta, hay dos formas de proceder, ¿verdad? Una podría ser como trabajar estos dos, hacer que estos dos se hagan una sola fraccioncita y luego igualarla a este 1, ¿verdad? Porque el 1 lo podemos ver como 1 sobre 1. Y ya en ese punto podemos hacer este por este y este por este. Esa sería una opción, ¿verdad? Que es como la más rápida. Otra opción sería mover al 1 para allá y hacer una suma de 3 fracciones, ¿verdad? Porque considerando que el 1 es 1 sobre 1. Esa sería otra opción. Pero bueno, trabajemos mejor la opción de que aquí nos quede una sola fracción. Y eso lo vamos a igualar al 1 mejor. Entonces, vamos a realizar el proceso de la suma nuevamente. Para eso nos sirve quizá que esté factorizado. Entonces tenemos 6x menos 2 menos 24 y factorizamos con diferencia de cuadrados. Todo esto está igualado a 1. Y bueno, hagamos el proceso anterior. Sacamos un denominador común, que sería x menos 2, ¿verdad? Este señorito de acá. Y de aquí ya tenemos al x menos 2, entonces solo nos vamos a robar al x más 2. ¿De acuerdo? Y ahí estaríamos con el denominador común. Y hacemos lo que hicimos anteriormente. Amplificar las fracciones con lo que les haga falta, ¿verdad?
Este proceso se ve un poquillo largo en realidad, pero no lo es tanto. Se hace ya con la práctica, ya se hace más rápido. ¿Qué le hace falta a este señor para hacer todo esto? Le hace falta el más 2, ¿verdad? Entonces multiplicamos arriba y abajo por más 2. Y bueno, entonces voy a hacer el proceso de multiplicar ahí arriba, que quedaría 6x más 12, todo eso sobre x menos 2, x más 2, y abajo, perdón, y a la par también. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar esas dos fracciones. Y de una vez operemos, ¿verdad? Nos va a quedar una sola fracción con un denominador así. Y lo que hacemos es, bueno, vean que este 12 se puede restar con este 24, ¿verdad? 6x menos 12. ¿Ok? Y ahora en este punto lo que podemos hacer es lo que les decía anteriormente. Decir que el 1 tiene un unito aquí abajo. Entonces, utilizar esto de acá. Que cuando uno tiene dos fracciones igualándose, las podemos multiplicar en cruz. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Nos quedaría entonces 6x a la 2, perdón, 6x menos 12 por 1, y esta multiplicación de aquí multiplicada por 1. ¿De acuerdo? O, si ustedes ven, si son observadores, quizá podríamos hacer algo ahí adelante, ¿verdad? Okay. Ya voy a atender las dudas. Aquí quizás se pueda, dice, puede factorizar, ¿verdad? De repente. Y de paso, nos ganamos ahí unos pasillos. Quedaría x menos 2 y aquí x menos 2 y x más 2. Y todo esto igual a 1 sobre 1 y se cancela. Entonces al final es un buen negocio, ¿verdad? Nos queda así. Y a la hora de multiplicar incluso, queda hasta más bonito, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer 6 por el 1, este por este, y este por este. Entonces, es un buen negocio. Luego mandamos el 2 para allá y nos queda 6 menos 2 es igual a x. Entonces, que la x vale 4. Y como no hay problema de restricción, la solución vendría a ser 4. Ahora sí, voy con el chat. Vamos a ver. Sí, claro. Lo de amplificar es nada más, respondiendo a la pregunta de Kenneth, sí, lo de amplificar es nada más como para seguir la lógica, ¿verdad? Porque en la clase pasada aprendimos a sumar fracciones así, ¿verdad? Pero claramente podíamos usarlo del entre por la puerta, ¿verdad? Dividir, es decir, en vez de hacer este pasillo, podríamos decir, ¿qué le falta a este señor para hacer todo esto? El x más 2. Entonces, lo multiplicamos por arriba. Sí, eso se puede perfectamente. Kenneth, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Vamos a ver. Esta última parte, ¿no entendiste? Vamos a ver. Aquí ya una vez que juntamos esto, lo que hicimos fue, a este lo restamos con este. De ahí salió este menos 2. Y lo que hicimos fue sacar a factor común un 6. El 6 y el 12 tienen un factor común. Entonces lo sacamos. Y ya con eso pudimos cancelar estas dos expresiones. ¿De acuerdo? Cuando yo arriba tengo lo mismo que abajo y se está multiplicando, se puede cancelar. Y ya una vez que lo cancelé, puedo aplicar la propiedad que vimos anteriormente, que A sobre B es igual a 1 sobre 1. O mejor dicho, perdón, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces podemos multiplicarlo en cruz. A por D es igual a B por C. ¿De acuerdo? AB, CD. Entonces, A por C, mejor dicho, AB, CD es igual a A por D, que sería 6 por 1.
y el b por el c, que sería el x a la 2 por un unito. Aquí, es que aquí hay un unito que no lo puse. Podemos verlo así mejor, más claro. Voy a poner en colores esto. Este es el 1 de arriba y el 1 de abajo es el rojo. Entonces, este 1 es este unito de acá. Y este unito es este unito de acá. Y ahora lo que hacemos es dividir. No podría ser x igual a 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya aquí lo que hicimos fue que este de acá lo movemos para allá nada más. Es que acordate que para que fuese x igual a 2 tendría que estar así, igualado a 0, ¿verdad? Cuando está igualado a 0 es ahí cuando decimos nada más despejar, ¿verdad? Pero aquí había ese 6. No sé si era esa la pregunta. Si no, podemos avanzar, ¿verdad? Bueno, al final, lo que quiero que vean es que hay muchas formas de sumar fracciones. Bueno, no muchas, pero bastantes, ¿verdad? Diferentes. Mientras ustedes no hagan nada que no sea ilegal, tienen que llegar a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden hacerse ilegales, por ejemplo? Sumar estos dos, ¿verdad? Sumar el 6 menos el 24 y juntar estos dos denominadores. Eso no se puede, ¿verdad? Ocupamos que los denominadores sean iguales, ya sea utilizando el toque que decían por ahí de el entre por la puerta, el entre por, ¿verdad? Famoso, o el toque de amplificar, que es el que utilizamos aquí. Cualquiera de las dos van a llegar a lo mismo. Bueno, ok. Me gustaría hacer tal vez un parcito más y para luego hacer un par de problemas. Trabajemos en este. Ya aquí estamos en ejemplos combinados. Ya vimos toda la teoría, digamos. Vamos a ver. ¿Qué me dijeron? Ajá. Ah, las restricciones, es lo que me estabas hablando. El 2 es una restricción también. Sí, 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 aquí ya están. Estas eran las dos restricciones, el 2 y el -2, ¿verdad? Entonces, bueno, estabas complementando, sí. Por eso es que el 2 no podría ser una solución, porque el 2 es una restricción. Me imagino que me están haciendo esa pregunta, ya les entendí. Muy bien, porque sí, si ustedes lo hacen de la otra forma, al igual que acá, ven que lo hicimos de dos formas y que de alguna de las dos en algún momento nos llegó una cuadrática. Si ustedes lo hacen de esa forma, igual aquí de una forma diferente y llegan a una cuadrática, una de las respuestas que les va a dar es 2 en efecto. Pero 2 no puede ser una solución porque es una restricción. Ya entendí la pregunta. Muchas gracias. Ahora sí, entonces hagamos ejemplos combinados de todo. Ahí les propongo ese para que lo piensen un segundito. Si x menos 2 es una solución de esa ecuación, entonces, ¿cuánto vale la otra solución? Listo. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, este ya son problemas, digamos. Ya son problemillas más de análisis. Esto es una solución de esta ecuación. Entonces, ¿cuál sería la otra solución? Bueno, nos están diciendo que hay otra solución, ¿verdad? Para empezar. ¿Qué podría ser aquí un buen paso ahí para arrancar? ¿Qué significa que -2 sea una solución? ¿Qué significa eso? Que -2 sea una solución, por lo que vimos al inicio de la clase, significa que si yo meto -2 aquí, la balanza sigue en pie, ¿verdad? Es decir, la balanza no le pasa nada. De acuerdo, eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces podemos decir, x menos 2 satisface
la ecuación. ¿Qué significa que satisface la ecuación? Di que la cumple. Entonces, un buen plan es cambiar ese menos 2 por cada lugar donde hay una X. ¿De acuerdo? Entonces, donde hay una X, vamos a poner menos 2. Entonces, hagamos eso. Menos 2. Tenemos menos 2 por una X más K por una X a la 2 más 3K por una X más una X a la 2, 6. Porque bueno, al menos vean que nos están pidiendo la otra X, pero el problema aquí es que tenemos X y tenemos K. Entonces, ¿cuál es el plan? Evaluar esto. Esto satisface la ecuación. Entonces, al menos si cambiamos la X aquí por el menos 2, nos estamos ganando de que nos queden menos letras. Antes teníamos la K y la X, ahora solo vamos a tener a la K. Entonces, bueno, cambiemos todos esos valores por menos 2. Esto es morado, yo creo que sí. Entonces, vamos a ver. Donde hay una X, ponemos menos 2. Entonces, ahí va un menos 2, ahí va un menos 2, ahí va un menos 2. Y ahí va otro menos 2. Entonces, vean que ya solo nos queda una K. Y de hecho, la K no está elevada a la nada. Entonces, está elevada a la 1. Entonces, es una ecuación lineal. Menos 2 por menos 2, esto da 4. 2 a la 2 da 4 también. 3 por menos 2 da menos 6, ¿verdad? Y aquí hay otro 4. Y ahí tengo un 6, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que al final no está bonito. Podemos simplificar un poquito. Los que tengan K, como es lineal, podemos hacer la típica. Letras de un lado, números de otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este lo restamos con este y nos queda menos 2K. Y de este lado voy a pasar a estos muchachos de acá, ¿verdad? Que haría 6 menos 4 menos 4, obteniendo menos 2K es igual a menos 2. Y así finalmente la K vale 1. Si ya tenemos cuánto vale la K, podemos sustituirla en la ecuación original. Y entonces quedarnos solamente con las X, ¿verdad? Buscar cuál era la ecuación original, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos eso. Sustituyendo K en la ecuación, tenemos. Vamos a ver, entonces, la ecuación original era menos 2X más K, es decir, voy a ponerle aquí más 1X a la 2 más 3 por 1 por X más X a la 2 es igual a 6. Y ahí cambiamos las 2K que teníamos, esta y esta, por 1. Entonces obtenemos esta ecuación. Ajá, ya voy a volver a explicar. La idea fue, aquí el problema era que teníamos dos letras. Nos están pidiendo la otra solución de esta ecuación. Esta solución es cuadrática y nos están pidiendo otra solución. Aparte de eso, quiere decir que hay dos soluciones. Entonces, lo que pasa es que la K no sabemos cuánto vale. Pero si sabemos que X menos 2 es una solución, podemos cambiar todas las X por menos 2. Y así nos va a quedar una ecuación que solo tiene K. Como esta ecuación solo tiene K, despejamos la K. Y ya cuando sabemos cuánto vale K, cambiamos todas las K que habían en la función original. ¿De acuerdo? Entonces, en esta función original de acá, vamos a retirar todas las K y en vez de K voy a poner un 1. Y esto fue lo que nos quedó. ¿Ves? Aquí iba una K y aquí iba una K. Lo bueno es que si se dan cuenta, ya esta ecuación
solamente tiene X. Entonces ya está más bonita. ¿Sí? Y de aquí, lo que ocupamos es que dos números multiplicados nos den 2. Entonces, ¿dónde lo podemos poner para que nos sirva de una vez? Vamos a ver si lo ponemos aquí. Obtenemos lo que queremos. Pero en ese caso no nos serviría este más acá. Si es que yo había dejado perdido este 2 de acá, ¿verdad? Entonces, 2 por 2 nos estaría quedando 4x. Y x por 3 nos estaría quedando 3x. Y yo quiero que me quede 1x, entonces tendría que ponerle el menos d al 3, ¿verdad? Y así nos quedaría entonces 2x menos 3 y x más 2. Ven, y estas serían las soluciones. Ya de aquí, despejando esta, tenemos que la x vale 3 medios. Y despejando esta, tenemos la famosa menos 2, que era la que nos daban al puro inicio, ¿se acuerdan? Lo que dice que estamos bien, ¿verdad? Entonces, la solución que faltaba era esta, 3 medios, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta sería la B. En resumen, eso fue lo que pasó. A nosotros nos dijeron que teníamos un menos 2, que era la solución, ¿verdad? Perdón, que era la solución de la ecuación. Agarramos a ese menos 2 para saber cuánto vale la K, y ya cuando tuvimos cuánto vale la K, la cambiamos aquí, para que solo nos quede una ecuación que tenga X. Y ya cuando estuvimos aquí, en una ecuación que tiene X, y la despejamos como nosotros sabemos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguna preguntilla? Revisando el chat, ¿todo bien? Porque, ajá, hay una pregunta, que la K, ¿por qué no es la respuesta? Porque, bueno, aquí la solución, nos están hablando de que esta ecuación es con respecto a X, ¿verdad? Digamos que X es la incógnita principal de esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, si X menos 2 es una solución, nos están diciendo que las soluciones, o mejor dicho, que las incógnitas son las X. Lo que andamos buscando es la otra X que satisface esa ecuación, ¿verdad? Quizá aquí. Sí, quizá podría escribirse ahí que K es una constante, ¿verdad? Es una constante real para que la pregunta quedase más clara, ¿verdad? Pero sí, aquí lo que nos están diciendo que esto es una solución. ¿Cuál es la otra solución? Es decir, ¿cuál es la otra X, digamos? Es lo que quieren, lo que nos están preguntando ahí, ¿verdad? La K nos sirve es para encontrar esa X, ¿verdad? Porque fíjate que si encontramos la K, si nosotros sabemos quién es la K, de igual seguimos teniendo X, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta. No hay más. Ok. Bueno, sigamos adelante. Vamos a hacer quizá un par de problemitas. Esas que quedaron ahí son de ecuaciones, pero no son muy elaboradas. Tal vez les voy a dejar picando esta para que la puedan trabajar ustedes. Dice, ¿para cuál valor de R esta función de acá, esta ecuación, era aquí más bien, esta ecuación, voy a tachar aquí, ecuación, tiene una única solución, ¿verdad? ¿Para cuáles valores de R esta ecuación tiene una única solución? ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos están diciendo no es quién es la solución, ¿verdad? Lo que nos están preguntando es cuánto tiene que valer la R para que en esta ecuación solo tenga una solución. Entonces, esta pregunta es quizá un poco más teórica, ¿verdad? Y tenemos que volvernos al inicio
Y recordar que una ecuación tiene una única solución, ¿verdad? Una ecuación cuadrática tiene una única solución si el discriminante vale 0. Entonces, lo que habría que hacer aquí indirectamente, lo que nos están pidiendo es que trabajemos con el discriminante de esta función. Para eso, primero sería útil acomodarla, ¿verdad? Todo lo que tenga x a la 2, luego todo lo que tenga x y luego las constantes, ¿verdad? Entonces, tratemos de acomodar eso. Tendríamos rx a la 2, este que está sumando lo paso a restar, luego tendría la x, este que está sumando lo paso a restar, y finalmente tendría el más 4. Lo que estamos haciendo es tratando de darle una forma. Ahora, vean ¿qué es lo que acompaña a la x a la 2? Eso es la a, ¿verdad? Entonces, para verlo más clarito, aquí podríamos sacar a factor común un x a la 2, ¿verdad? Para que nos quede nada más r menos 2, así. ¿De acuerdo? De aquí podríamos sacar, qué sé yo, a factor común la x para que nos quede lo que acompaña la x, que sería nada más menos 1 menos r, ¿verdad? Y el 4. Y así ya se ve más clarito de que este señor es nuestro a y este señor es nuestro b y este señor es nuestro c. Entonces, lo que necesitamos aquí es que el discriminante valga 0. Pero ¿quién es el discriminante? El discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces, lo que hay que hacer es que esto de 0. Entonces nos quedaría menos 1 menos r a la 2 menos 4 por r menos 2 multiplicado por 4. Todo esto tiene que valer 0. Entonces, el problema se resume en resolver esta ecuación. Ver cuánto vale la R para que toda esta cuestión de acá valga 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto eh, ahí se las puedo dejar. Bueno, hagámosla rápidamente. ¿Qué más da? Nada más recordarles, eso sí, no sé si se acuerdan, por ahí en algún lugar de octavo, de sus tiempos allá en octavo, no sé si les comentaron, ¿verdad? Que, por ejemplo, si ustedes tienen menos a menos b al cuadrado, eso es lo mismo que a más b al cuadrado, ¿verdad? Esas dos cosas se trabajan igual, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, por el simple hecho de que uno aquí adentro podría sacar un menos 1, factor común, ¿verdad? Y nos quedaría así a más b, ¿verdad? Al cuadrado. Y, pues, este menos 1, cuando yo le eleve a la 2, di menos 1 a la 2, queda 1, ¿verdad? Entonces, esa es la justificación. Ahí, para que no se... Entonces, esto es al final una fórmula notable, como quien dice 1 más r, ¿verdad? A la 2, así. Menos 4 por 4 y r menos 2. Voy a acomodarlo un poquito. Y ahora sí, resolvamos. El primero al cuadrado, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Menos 16 por r menos 2, igual a 0. Entonces aquí esto nos quedaría el 1 más 2r más r a la 2 menos 16r más 32 es igual a 0. Y entonces nada más quedaría resolver esto, que sería este con este se pueden juntar y queda 14. Y este señorito con este señorito se pueden juntar, que quedaría el 33, ¿verdad? Es igual a 0. Ahí voy a quemarles la inspección, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo aquí. Quedaría así, ¿verdad? Nada más que con este menos y con este menos. Entonces la R tendría dos posibles valores. Cuando la R vale 11 y cuando la R vale 3. Esos serían los dos posibles valores. Si la R vale 3 o si la R vale 11,
este discriminante va a valer 0. Entonces, si la R vale 11 o 3, el discriminante vale 0. Y si el discriminante vale 0, toda la ecuación del inicio tiene una única solución. Bueno, en este caso, la que sale aquí es la D, ¿verdad? Entonces, esta sería la solución. Y bueno, eso sería. Entonces, bueno, ahora sí, hagamos tal vez un par de problemitas antes de... Profe, Dime, te no escucho. entendí por qué quedó 11. El 11, ¿dónde salió el 11? Ajá. De aquí. Tal vez de esta parte de acá, de la inspección. Es que para hacer la inspección ocupamos dos números que multiplicados nos den R a la 2 y dos números que multiplicados nos den 33. Vamos a ver, es que el 33 es un número ahí, algo extraño. El 33, solo hay estas dos formas de conseguirlo, ¿verdad? 1 por 33 o 11 por 3. Estas son como las únicas dos alternativas que tiene para factorizarse el 33, ¿verdad? A partir de números enteros naturales. Entonces, esta no nos serviría, ¿verdad? La que nos estaría sirviendo es agarrar el 11 y el 3, ¿verdad? Porque 11 por 3 nos da 33, ¿verdad? La tirada, quizás eso sí fue lo que se me olvidó mencionar, es que cuando uno hace esta multiplicación, nos queda 3R y por aquí nos queda 11R. Entonces lo que nos está dando es 14. Pero hay por ahí un truquillo, ¿verdad? Que es que, bueno, nosotros también conocemos otros dos números enteros que multiplicados nos dan 33, que son menos 11 por menos 3. Menos por menos sale este más de acá. Y ahora sí, entonces sí me está cerrando, porque menos 11 menos 3 nos da menos 14, obteniendo esto de acá. De acuerdo, entonces, bueno, resolvemos por el teorema del trébol del inicio. Cada una de estas dos las igualamos a 0. De acuerdo. Quizás si esos pasillos me los brinqué. R menos 11 lo igualamos a 0 y R menos 3 lo igualamos a 0. De acuerdo. Entonces, bueno, así es como llegamos al 11 y al 3. Pero bueno, esto es de selección única, perdón, ¿verdad? Entonces, nos dijeron, ¿cuál valor de esos 4 que nos dieron hace que eso sirva, ¿verdad? De esos 4, el que hace que sirva es el 11, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, prosigamos. Como les dije, entonces, podemos hacer tal vez estos problemitas de aquí, que utilizan ecuaciones, ¿verdad? Les recuerdo que en la página web de Matema hay un folletillo que tiene una cantidad enorme, como 70 problemas resueltos, para que practiquen también. Si quieren repasar esta parte de problemas, están muy bien explicados por si quieren reforzar la parte de problemas, ¿verdad? No se trata de hacer los 80 problemas que hay, ¿verdad? Sino entender, ¿verdad? Porque hay muchos que se parecen, ¿verdad? Sino entender como la mecánica de cada uno. Entonces, bueno, vamos a hacer estos problemas, necesitan ecuaciones. Entonces, pueden ser ecuaciones cuadráticas, ecuaciones polinomiales, ecuaciones fraccionales. Entonces, hay que estar un poco atentos. Entonces, vamos a ver. Dice, hay dos números naturales tales que cuando se suman se obtiene 12 y la suma de sus dos recíprocos aumentada en 5/9 es 1. ¿Qué era esa palabra? ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan qué es un recíproco? ¿Han escuchado qué es un recíproco? Como darle la vuelta al número. Simplemente, ¿verdad? Si yo tengo un numerillo cualquiera que no sea 0, su recíproco va a ser 1 sobre ese número, ¿verdad? Siempre y cuando no sea 0, ¿verdad? De acuerdo. Entonces dice que hay dos números naturales que cuando se suman da 12. Y si se suman sus recíprocos,
y se les aumenta 5 novenos, se obtiene 1. Entonces, bueno, vamos despacio a ver qué pasó ahí. ¿Qué nos están hablando? Nos están hablando de dos números naturales, ¿verdad? Dos números naturales. Okay, podemos poner, qué sé yo, X, Y, A, B, lo que ustedes quieran. Pueden ser, digamos, AB. Digamos que AB están en los números naturales. Y bueno, hay que jugar, nos dan dos cosas, ¿verdad? Por un lado, nos dicen que A más B vale 12. Y por otro lado, nos dicen que sus recíprocos, es decir, 1 entre A más 1 entre B, con 5 novenos, ven, sus recíprocos más 5 novenos, da 1. Eso es lo que hay. Entonces hay que ver cómo se resuelve esa ecuación. Si ustedes ven ahí, tenemos dos ecuaciones y andamos buscando dos incógnitas, ¿verdad? Entonces el plan de acción, ¿qué les dice el corazón ahí? ¿Qué harían? Estos números, son estos dos, ¿verdad? Esta información está conectada, ¿verdad? No son dos ecuaciones ahí cualesquiera, sino que entre ellas dos hay información, ¿verdad? En efecto, nosotros lo que podríamos hacer es quizá despejar alguna de estas dos y luego ponerla por aquí. O al revés, despejar una de estas dos y luego mandarla acá. Aunque quizás esta es un poco más compleja de despejar, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, podríamos decir que la A, por ejemplo, sería 12 menos B. Y entonces, aquí donde hay una A, vamos a escribir 12 menos B. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir, sustituyendo a 12 menos B en la ecuación 2, obtenemos esto, ¿verdad? En vez de escribir A, voy a escribir 12 menos B más 1 entre B es igual a 5 novenos, perdón, más 5 novenos, esto es igual a 1. Ok, bueno, ya se puso un toque más interesante, porque ya ahora tenemos solo una ecuación, ¿verdad? Profe, disculpe, una Dime, pregunta. escucho. ¿Qué significa como esa C con el puntito arriba? La C con el puntito arriba. Ah, esto. Ajá. Ah, eso es la forma como yo escribo la I. Es una I, perdón. Sí, es una I de palito normal. Nada más que me quedan un poco feas. Pero sí, es una I. Es como numeración en números romanos. Perdón. Sí, es que me quedan bien feas. Así sería. Ajá. Es una numeración nada más para... Estamos. Ahora, bueno. Y como les decía, aquí ya nos queda solo una ecuación, que si ustedes ven es racional. Entonces quizá, ya con lo que sabemos de aquí, ustedes me pueden soplar cuál es una restricción, ¿verdad? O cuáles serían dos restricciones. Las restricciones, ¿qué números no pueden ser B? B no puede ser 12. B no puede ser 12, exactamente, y B no puede ser 0. exactamente. Esos dos números no pueden ser, ¿verdad? Porque si B vale 12, entonces la A no tendría recíproco. Y si la B vale 0, B no tendría recíproco. Entonces, bueno, tomar en cuenta estos dos compañeros de acá a la hora de resolverla, ¿verdad? Y entonces seguimos. Y para resolver esto, ¿qué será lo más sencillo? Quizá, como estas cosas son numeritos, podríamos pasar este para allá y aquí ocuparnos con estas dos, ¿verdad? O pasar el 1 para allá y hacer una super suma de 4
de 4 fracciones. Pero yo creo que lo más sencillo es pasar este amigo para allá, ¿verdad? Y trabajar con estos dos. 1, 12 menos b, más 1 entre b, es igual a 1 menos 5 novenos. ¿De acuerdo? Y bueno, trabajamos con eso. Entonces, de repente aquí podríamos, de nuevo, hacer las aumentadas, ¿verdad? O hacer la suma, la suma que aprendimos en octavo, ¿verdad? Que A más B, A sobre B y C más D, esto era AD más BC y BD, ¿verdad? Usar eso a ambos lados, tal vez, sabiendo que aquí hay un unito. Entonces, bueno, utilicemos eso. Para el lado izquierdo nos quedaría 12 menos B por B es igual a 1 por B más 1 por 12 menos B. Y de este lado nos quedaría que 9 es igual a 1 por 9, perdón, que 9 menos 1 por 5 sobre 9 es el lado derecho, ¿verdad? Bueno, trabajemos ahí lo de arriba. Aquí nos quedaría 4 novenos y aquí abajito nos quedaría B más 12 menos B. Se nos van los B y abajo nos quedaría 12 menos B por B. ¿De acuerdo? Ok, entonces, a lo que estamos llegando es que 12 sobre 12 menos B por B es igual a 4 novenos. Y aquí podemos usar lo que vimos al inicio, ¿verdad? Si yo tengo AB es igual a CD, entonces esta ecuación se resuelve multiplicando en cruz, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso. 12 por 9 es igual a 4 por 12 menos B por B. Entonces, 12 por 9 es 108, ¿verdad? 12 por 10 es 100. Ajá. Entonces tendríamos 108 por acá. Por acá. Podemos multiplicar el 4 por el B, ¿verdad? 4B por 12 sería 48B. Menos 4B a la 2, ¿verdad? En otras palabras, lo que hice fue, digamos, ese 4 que estaba al frente del paréntesis lo puse aquí, ¿verdad? O para que se vea más bonito, esta B que está aquí la puedo mover para el frente. Todo eso se vale porque es conmutativa la multiplicación, ¿verdad? Entonces nos quedaría 4B a la 2. Y ahora sí, movemos todo para el mismo lado, quizá todos para allá. Muevo este 48B para allá también. Y el 108 que ya estaba ahí. Y ahora lo que tendríamos que hacer es inspección, ¿verdad? Quizá esa inspección está un poco grosera, ¿verdad? Porque el 108 se puede reescribir de muchas maneras. Entonces ahí es donde resulta muy útil de utilizar el factor común. Ven que toda esta expresión tiene factor común. Uno puede sacar un 4 ahí a factor común, ¿verdad? Entonces, eso es un tipazo, ¿verdad? 48 entre 4 queda 12, ¿verdad? Y 108 entre 4, eso nos estaría quedando 27, ¿verdad? Y este 4 no afecta en nada, porque el 4 lo puedo mandar a dividir al 0, ¿verdad? Entonces lo puedo desaparecer, en otras palabras, ¿verdad? Entonces ya puedo hacer inspección con estas dos. Ven, porque dos numerillos que multiplicados me den 27, tal vez 9 y 3, ¿verdad? Porque si yo pongo un menos aquí, lo logré, ¿verdad? Esto nos quedaría 3b y este nos quedaría 9b. Entonces, si lo resto, obtenemos lo que queríamos. Entonces, la solución, voy a hacer esto tal vez un poquito más chiquitito. Esto de acá. Porque se me acabó la pizarra virtual.
Haciendo eso, entonces ya podemos ver que las soluciones serían b igual a 9. Bueno, mejor dicho, esto quedaría así. 4, que el 4 no afecta en nada, b menos 9 y b menos 3. Todo eso igual a 0. Entonces, bueno, como les dije, el 4 lo mando a dividir al 0 y entonces nos queda 0 solito, ¿verdad? Y hacemos cada una de estas dos por aparte. B menos 9, ¿cuándo vale 0? Cuando la B vale 9. Y B menos 3, ¿cuándo vale 0? Cuando la B vale 3. Estaríamos. Entonces ya aquí tendríamos el valor de la B. La B vale 9 o la B vale 3, ¿verdad? Vean que si la B vale 9, ¿cuánto valdría la A? La A valdría 12 menos 9, ¿verdad? Que sería 3. Entonces, bueno, los dos números en cuestión serían 9 y 3, ¿verdad? No nos dicen nada del orden, no nos dicen que uno es más grande que el otro, simplemente nos dicen dos números. Vean que si yo hubiese agarrado que la B es igual a 3, y si la B vale 3, la A vale 9, ¿verdad? Y así. Entonces, en resumen, los números son, los números naturales de los que me están hablando son 9 y 3. Entonces, bueno, eso sería. Yo creo que podríamos ir dejando la sesión por acá. Como les dije, para si quieren repasar hay más problemillas en, en, la, en la página web, ahí pueden encontrar. Ahora, nada más les pediría que no se me vayan para que me llenen en un formulario que les dejé ahí. Y que estén atentos para en el Facebook también, el correo de sus profesores, les estaremos indicando cuándo va a ser la próxima. Entonces, nada más les agradecería si me ayudan a llenar ese formulario.